UX benchmarking es una de las opciones en desarrollo de experiencia muy interesante y hoy precisamente tenemos a Zulema Vicente, que es UX UI Designer y nos va a explicar acerca de esta técnica, ya que bien en esta como nueva generación de AI y de desarrolladores, si bien nosotros también tenemos que ser muy buenos a la hora técnicamente a la hora de desarrollar software, también hay algunas habilidades que también deberíamos empezar a preocuparnos, y es el desarrollo de producto. Y desde mi punto de vista, el benchmarking es una de esas comparativas o evaluaciones muy útiles, una de las herramientas muy útiles a la hora de empezar a crear productos. De pronto también sirve no solo para ver qué hay en el mercado, sino de pronto a mí me gusta mucho comparar features, comparar la competencia, cómo es que de pronto la otra empresa, que puede ser una competencia directa, cómo lo están haciendo ellos para aprender varias cosas, insights y demás. Realmente a mí me parece que benchmarking es una herramienta bastante potente y por eso el día de hoy pues he traído una invitada como que nos va a hablar de esto. ¿Cómo es que se hace oficialmente? Porque yo creo que no es solo ir, mirar el sitio y ver cómo funciona, no, eso también tiene como una forma y una estructura de hacer. Y de por sí investigando un poco más del tema, hay varios tipos de benchmarking, ¿no? Como que hasta uno puede hacer benchmarking de la red social, no solo de producto, aunque en este punto en particular creo que nos vamos a enfocar más en cómo se hace benchmarking de UX, ¿no? Pero se puede hacer otro tipo de benchmarking, pero en vez de yo hablarles de todo esto, pues para eso traje una especialista en el tema, porque yo no soy tan especialista en el tema, pero sí quiero aprender acerca de esta herramienta muy útil a la hora de diseñar productos. Así que vamos a traer a la invitada, déjenme la habilito. Y hola, ¿qué tal, Zulema? Tú eres nuestra experta de hoy acerca de benchmarking, si quieres, preséntate y dinos qué esperamos hoy en el tema. Bueno, pues primeramente, gracias por invitarme a tu canal y por hablar de este tema, que sí, vamos a ver que es muy interesante, es una herramienta muy poderosa. Bueno, igual gracias por la presentación. Yo me presento un poco, yo soy ingeniera industrial y de sistemas, pero actualmente me gusta mucho la parte del diseño UX UI, más que todo comprender desde el por qué realizamos como los productos y me pueden encontrar en cualquiera de mis redes por como su designer. Bueno, creo que ya introduciste un poquito, pero te voy a hacer una pregunta y es como si tú alguna vez has escuchado la palabra benchmarking o qué te imaginas qué significa. Si me lo preguntas directamente, o sea, para mí es hacer una comparativa, ¿no? Como una comparativa y, y, y normalmente de por sí en canales en otras empresas en las que yo he estado, hay un canal literal que se llama benchmarking. Y normalmente ahí votamos cosas que está haciendo la competencia, cosas que cómo están funcionando en otros lugares o insights que podemos, que de pronto a veces ni siquiera son competencia directa, pero lo están haciendo, tienen un approach interesante, una forma de atacar el problema interesante, entonces lo poníamos en ese canal. Creo que tiene que ver más con eso, pero creo que lo podríamos hacer como una comparativa. No sé si esa definición es la correcta, dime. Y pues ya teniendo esa idea, vamos a tratar de ver si ese es lo que podemos decir si es comparar o que durante esta charla vamos a tal vez responder igual varias preguntitas que uno se hace a la hora de escuchar qué es benchmarking, de dónde viene. Entonces, pues voy a empezar un poco. Y es que benchmarking hoy en día es muy escuchado, ya sea en marketing, publicidad o diseño, o alguna actividad que tú hagas algo similar, ¿no? Donde estés haciendo como una comparación, ¿sí? Puede ser como un término de comparar o conocer o analizar, pero yo soy de las personas que me gusta ir un poco más atrás, como de dónde viene, qué pasó, o sea, quién fue la persona que usó esa tecnología, quién lo creó. Entonces, si hablamos un poco de la historia, benchmarking eh, se, se introdujo, o bueno, en los años 1960 había una empresa que era Xerox, que lanzó un producto de fotocopiadoras. Y en ese momento la empresa no tenía ninguna competencia y estaba en su gozo. Pero en la década de los 80 apareció otra empresa japonesa donde literalmente sacó otro producto de fotocopiadoras y le estaba yendo mucho mejor que a Xerox. Entonces Xerox no entendía qué estaba pasando y lo que
hizo en ese momento David Kearns, que se volvió el CEO de esta compañía, dijo, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces él creó un sistema donde literalmente agarró su empresa y la competencia en ese momento, donde empezó a analizar como sus lanzamientos, cómo hacía la competencia las promociones, cómo era el trabajo del equipo. Entonces, para él eso fue como, ese análisis fue para poder ver en dónde podía él mejorar. Era como unas oportunidades de mejora en cuanto a las cosas o sus procesos que él tenía. Y ahí es donde David, este CEO de la empresa, dijo esta definición de benchmarking, que era un proceso sistemático y continuo para evaluar productos, tanto sea los servicios o procesos de un trabajo o organizaciones, y compararlas para tener como esas mejores prácticas. Y desde ahí se ha convertido en una herramienta muy poderosa que se usa desde startups hasta empresas gigantes como Google, Amazon, Netflix, que de alguna forma, en algún momento, son empresas que tienen como el mismo rubro, pero también algunas que tal vez no tienen el mismo rubro, pero tal vez el mismo objetivo en cuanto, no sé, a usuarios. Pero eso lo vamos a ver en los tipos de benchmarking. Como le dije, ¿no? O sea, el benchmarking hay en varias, como en marketing, pero en este caso que vamos a ver el benchmarking en UX, o sea, cuál es un poco más el enfoque. Como UX nosotros estamos o nos gusta enfocarnos en conocer, analizar, comprender todos los productos que están en el mercado, sea al inicio, o sea, antes de que lancemos un producto o cuando ya tengamos un producto, ver cómo mejorarlo, ver cómo hacer que tenga esa propuesta de valor que sea única o competente frente a otras. Y esto es lo que nos ayuda, benchmarking en UX, como nos ayuda a comparar, tanto también a analizar, que esa es la parte más importante, creo yo, porque ahí es donde vamos a tener como las conclusiones, vamos a tener los puntos o las oportunidades de mejora que podemos nosotros aplicar, y pues esto va referenciado a la experiencia de usuario que podemos, a las experiencias que podemos ofrecer o dar a nuestros usuarios de nuestro producto. Y como hablamos de una comparativa, tú te preguntarás qué se puede comparar. Podemos comparar, casi todo se puede comparar, ¿no? Podemos comparar la arquitectura de navegación, cómo es la de mi sitio con la de otro producto, un flujo de registro, un login, un formulario, microinteracciones, hasta la accesibilidad. También podemos ver hasta la velocidad de carga, si mi sitio carga más o carga menos, en menos tiempo, y hasta la jerarquía visual, como el diseño, la claridad hasta en los textos, la claridad en la comunicación. Y nosotros nos gusta en la parte de UX siempre tener en cuenta unos factores que es para la mejora de la experiencia de usuario, como la usabilidad, accesibilidad y la eficiencia de un producto. Y eso también se puede comparar y también se puede medir, porque todo lo que se pueda medir se puede mejorar. Entonces, en este caso, tanto lo de la accesibilidad y usabilidad, podemos medir tal vez el tiempo promedio para hacer una compra, el número de clics que el usuario hace en un botón de enviar, devolver, la tasa de éxito, la calificación del promedio para crear tal vez una cuenta la primera vez que ingresa, y también, que es muy importante, la parte de retención, que si para una aplicación, o sea, si mi usuario está más tiempo en mi aplicación, o en qué ventana está, o frente a otra, o otro producto similar, si los usuarios se quedan más tiempo ahí, qué está pasando, qué puedo hacer, qué puedo mejorar. Entonces, es bueno entender que esta es una herramienta que nos ayuda a tener un progreso sistemático, y además, ¿por qué hacer benchmarking? O sea, podemos monitorear el progreso porque podemos hacer, ahí vamos a ver los tipos de benchmarking, pero les doy un poquito de spoiler antes, es que nosotros podemos monitorear el progreso. ¿Cómo? Podemos hacer un benchmarking del producto que ya tenemos y de su, no sé, el producto se va a volver a lanzar o va a tener una versión, no sé, significativa, entonces podemos hacer también ese benchmarking de ese producto en lanzamiento y decir cuánto ha mejorado, cuánto de lo que teníamos, no sé, ejemplo,
la navegación se hacía de un registro en 5 o 6 pasos, pero en esta nueva versión solo el usuario puede hacer 3 pasos y ya llegar y cumplir su tarea, ¿no? O también podemos medir hasta la satisfacción del cliente, ¿no? Decir que este producto ha hecho que el usuario haga la tarea exitosamente, se pueda registrar, pueda comprar su entrada en caso de, no sé, de comprar una entrada en un cine, que también un producto es ver también el camino del proceso de que el cliente, pues el usuario realice ciertas tareas. Entonces, por eso podemos también comparar nuestro producto con una versión anterior, también, o sea, no siempre con la competencia, porque eso nos ayuda a ver nuestro progreso. Entonces, esto también nos puede ayudar a identificar como las fortalezas y debilidades que tenemos nosotros frente a una competencia o frente a versiones anteriores y cómo las hemos mejorado. También podemos establecer objetivos como realistas de mejora, porque eso también nos ahorra, y ha pasado algún momento que yo hago un estudio de benchmarking, pero puedo ver que tal vez implementar esa mejora no es oportuna en este momento, no sé, por costos, por el tiempo empleado en hacer tal vez el rediseño, tal vez no ahora, pero después al menos podemos tener unos objetivos realistas y no creer que podemos hacerlo también todo, ¿no? Sino que nos ayuda a tener un poco más claro las ideas. Y además podemos alinear con el benchmarking que nuestro producto esté, o al menos esté alineado el diseño de nuestro producto a las expectativas que se tienen en el mercado. Y también siempre en algún momento hablamos de un producto que queremos rediseñar, ¿no? Y también nos ayuda mucho en la parte de rediseño, porque la idea es, te dicen, rediseña este sitio, ¿no? Pero ¿en qué aspecto, no? O sea, no sé, la quiero hacer más rápida, más sencilla, más agradable, pero ¿en comparación a qué, no? Entonces ahí puede entrar lo que es la herramienta de benchmarking, que nos puede ayudar mucho. Y los tipos de benchmarking que podemos ver en esta parte sería benchmarking interno, que es la que explicaba un poquito adelante, que es como comparar, puede ser versiones anteriores a nuestro producto, o también puede ser que yo pueda comparar unos departamentos o divisiones internos dentro de mi empresa, o sea, para identificar como áreas de mejora. Ejemplo, no sé, en ventas siento que hay una actividad que hacemos y ellos la hacen en menos tiempo que nosotros. Y a veces solo, solo uno dice como, por qué tenemos, o sea, tenemos la misma tarea, tal vez, no sé, de entregar algo, pero ellos lo hacen más rápido? Puede que tal vez en nuestro estudio salga que que las herramientas que tienen están más al alcance, están más cerca, o hay más facilidades que yo podría tal vez usar en mi área y pues mejorarlas. El benchmarking genérico, esto se usa un poco más como al principio. Ahí a veces como tenemos ideas, ¿no? Como quiero hacer una aplicación de, no sé, de citas, de, no sé, de pedidos, y yo quiero hacer una comparación genérica de si quiero hacer una aplicación de pedidos, o sea, que ya hay, ¿no? Afuera, generalmente, pues ya hay unas aplicaciones que están trabajando con esos objetivos, entonces ya el usuario tiene tal vez una idea de cómo debe ser un login, cómo es una compra, entonces yo puedo irme guiando como de esos procesos para que cuando el usuario use mi aplicación tenga como esa idea de recordar de que, es que es así se compra, ¿no? Así yo puedo loguearme, tener como esa idea de algo genérico de lo que sí o sí mi producto debería tal vez tener inicialmente. El benchmarking funcional, esto es más dedicado a procesos, o sea, ejemplo, un benchmark por tarea, se lo conoce más como benchmark por tarea, porque digamos que en mi sitio yo quiero, no sé, mostrar certificados, no sé, no sé, el usuario tiene que descargar certificados, pero yo puedo buscar, o sea, no siempre una competencia directa que haga lo mismo, sino puedo buscar, no sé, alguna otra aplicación que haga
la emisión de certificados mucho más fácil, ¿no? Entonces yo puedo hacer un benchmarking ya por tarea o por proceso, o sea, buscar de dónde yo me puedo inspirar o guiar para aplicar como esta tarea o este proceso que necesito en mi aplicación. El benchmarking competitivo, que sería el que literalmente nos comparamos con las empresas rivales frente a frente, lo que hacen, casi están hacen el mismo objetivo que nosotros, o sea, no sé, si vendemos entradas de cine y hacen lo mismo, ¿no? Entonces, como un cine contra otros cines, eso ya es más directo, y ahí donde uno puede sacar más es como las fortalezas y debilidades, o sea, cómo yo también puedo evaluarme qué fortalezas tengo frente a esta otra empresa y qué debilidades tengo frente a esta otra empresa o qué tiene la otra empresa que sean fortalezas que yo pueda aplicar. Esto es más competitivo, es de como algo más directo, ¿no? A evaluar a una empresa que esté un poco más alineada a lo que yo hago también. Y pues nos preguntaremos cómo hacemos Belcon. Ya conocemos los tipos, el concepto, de dónde viene, y pues para hacer un buen benchmark tenemos que tener muy claro los objetivos. Y los objetivos pueden ser, o sea, nosotros tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Qué quiero lograr con esta comparación? Ejemplo, ¿qué proceso dentro de mi aplicación quiero mejorar? ¿Cuáles son, y esto es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores clave que me van a decir si voy a mejorar o no? Los KPIs ahí entran muy importantes porque estas son formas de que nosotros podamos medir entre el costo-beneficio, valor, donde podemos ver como las tasas de conversión, tiempos de carga, las puntuaciones de satisfacción del usuario como el NPS. Y la segunda que decimos es más como de seleccionar bien tus competidores. Se recomienda entre 5 a 10 productos porque pues menos de 5 se tiende a que no es una suficiente data que me pueda dar como unos buenos insights, pero más de 10 a veces se vuelve algo repetitivo, algunas cosas que vamos a ir hallando, y buscar competidores sean directos y uno que otro indirecto, porque para no estar, tal vez buscar algo que nos pueda inspirar de otras empresas más que no hagan lo mismo, pero de alguna forma se dediquen, no sé, o hagan un proceso que nosotros queramos o necesitemos, y esa empresa que no hace lo mismo que nosotros, pero hace bien ese proceso, ¿no? Y buscar como productos referentes, que esas serían las empresas, sino también tenemos que tener en cuenta los objetivos que vamos a hacer y los objetivos para los cuales también necesitamos hacer esa selección o este benchmarking de estos competidores. Y ya tenemos el objetivo, ya tenemos los competidores y ahora vamos a recoger los datos. Y esto es muy importante porque necesitamos aquí ya tener como referencia qué datos vamos a sacar. O sea, vamos a ver un poquito más ejemplos allá, pero de ejemplo podemos ver como cuánto el usuario se demora en hacer tal proceso, si el usuario cumplió o no la tarea, y eso vamos a ir recolectando. ¿Para qué? Para que lo podamos analizar y podamos ver cuáles son esas fortalezas, esas oportunidades de mejora que podemos aplicar nosotros en nuestro producto. Y obviamente ya teniendo todo eso, lo que tenemos que hacer es cómo lo vamos a implementar, ¿no? Qué acciones vamos a tomar, de acuerdo a todo lo que hemos analizado, qué vamos a implementar, qué no, cuándo, y hacer después de esta implementación un seguimiento, ¿no? De cómo hemos mejorado al aplicar esta nueva mejora, qué impacto hemos logrado, cómo es que hemos mejorado para el usuario. Uy, esto se ve un poco pixelado. Entonces, se define más como esta gráfica que dice cómo identificar, o sea, tenemos que identificar los objetivos, seleccionar las empresas, recopilar los datos, analizarlos, compararlos, hacer un desarrollo, hacer un plan de acción
y al hacer la implementación hacer un seguimiento. Las herramientas, hay varias herramientas y vamos a encontrar muchas más, pero algunas que las he puesto acá es como las plantillas de benchmarking. Hay unas que son como estas tablas donde por un lado yo pongo como las empresas y la parte de arriba pongo como si como los procesos, ¿no? Y ahí voy diciendo como, no sé, el usuario el usuario se registra, sí o no, puede ser un check o no. En este caso, ejemplo, es el nivel de cumplimiento de que si ha logrado ingresar, si ha logrado pagar. Entonces, se puede hacer este tipo de planillas. O también estas las de que si cumple o no, si ha llegado a, no sé, el usuario ha hecho, se ha podido registrar, pero no sé, no ha podido entrar a tal página, ¿no? Y a la otra y a la otra, pero ha logrado comprar su entrada, ¿no? Entonces ahí podemos ver también, bueno, estos de checks, como si lo logró, y eso también se puede cuantificar, ¿no? A nivel de cuánto o qué aplicaciones tienen como mejores, no sé, mejor usabilidad, accesibilidad, depende de las preguntas que vayamos poniendo o haciéndonos y lo que estemos midiendo en esas planillas. Esto está. Y en la usabilidad también podemos saber lo que es el tema de varias cositas. Ejemplo, en esta podemos ver la navegación en cuántos pasos. A ver si voy a sacar un ratito de acá, que no sé por qué está muy pixelado acá. ¿Y dónde está? Ejemplo, esto es un benchmark de un compañero con el que estábamos como aprendiendo y todo eso hace rato, hace mucho tiempo lo busqué y lo encontré. Y aquí, ejemplo, podemos ver un poco de cómo lo hacen, o sea, cómo se puede documentar. En este caso, ejemplo, estamos comparando 3 aplicaciones. Sí se logra ver, ¿cierto? Espero que sí. Entonces, aquí tenemos 3 aplicaciones de delivery, donde podemos mostrar como las características más relevantes de cada uno. Y ejemplo, lo que les decía en la usabilidad, ejemplo, en la navegación, cuántos pasos tiene o cuántos pasos se hace para hacer un pedido o una compra, ¿no? No sé, en Café Martín se hace tantos pasos, en Rappi 7, pedido 7. Entonces, ejemplo, yo, si, no sé, yo quisiera destacar un poco más diferente a eso, puedo decir, no sé, yo lo hago en 6 pasos o mi aplicación lo hace en 6 pasos. Ejemplo, también podemos medir la usabilidad en cuanto al vocabulario, qué palabras se utilizan en los botones, cómo es el copy, ¿no? Si de alguna forma aquí muestra una buena forma de mostrar un error o si cumple o no cumple un buen vocabulario dentro de la aplicación. O también podemos ver la parte de diseño. Ejemplo, si es un diseño limpio, si es un diseño balanceado o es un diseño muy lleno, ¿no? Entonces, ahí podemos tener como estas comparaciones. Aquí también tengo otra que estaba viendo. Y ejemplo, en esta tenemos ya 4 aplicaciones donde también se pueden hacer diferentes tipos de gráficos. En este caso, estamos viendo, esta no es tanto como la tabla, pero sí podemos ver gráficamente cómo es la navegación en estas 4 empresas y dice si es intuitiva o fácil de acceso. Aquí dice si cumple, no cumple, tiene errores mayores, menores, el vocabulario, el diseño, hasta la búsqueda, ¿no? Al rato estábamos evaluando la navegación, que tal vez es importante en ese producto, en este benchmark que estamos viendo lo que es la búsqueda, ¿no? Cómo es la búsqueda frente a los otros competidores. Entonces, voy a pasar. No sé por qué se me agranda todo esto. Y lo importante, o sea, no tanto te pido la mejor, o sea, cuando documentes no te pido la mejor gráfica, pero al menos que lo podamos documentar, porque cuando esté documentado lo podemos revisar y mejorar y es un historial para nosotros que nos va a ayudar, ¿no? Porque, ejemplo, esta es una tabla normal que podemos decir, que ejemplo, una versión anterior de un producto o servicio que del 2019 en su momento, tenía un promedio para realizar una compra de 58 segundos y hicimos un rediseño y ahora carga o es de 43 segundos. Entonces ya tenemos aquí documentado o puesto o marcado para que no se nos olvide y también eso es una referencia para la siguiente versión que vayamos a sacar. Entonces,
También podemos mostrar como referente a un competidor, o sea, si lo comparamos frente a un competidor, fue que esas son como las conclusiones, ¿no? Como nuestra tasa de éxito en la finalización de solicitudes fue del 86%, mientras que la de nosotros fue de 62%, ¿no? Entonces estamos mostrando qué ha mejorado en este nuevo lanzamiento, nuestro nuevo, la aplicación que hemos lanzado de frente a una versión anterior. Entonces, lo que les decía, lo importante son también las conclusiones, ya que no, o sea, si te gusta hacer las gráficas está bien, si tú crees que es de la mejor manera de comunicarlo, porque también es muy importante que esto sea visible, porque no solo, o sea, o sea, tú sabes qué estás haciendo y mejorando, pero también es bueno mostrarlo, ejemplo, mostrarlo a la gente, decirles, he mejorado esto y qué mejor también hasta mostrarle cuánto en tiempo y en dinero se ha mejorado gracias a ese diseño. Entonces, habrá una pregunta y dirán, que es la que yo alguna vez me he hecho y digo, ¿cada cuánto se debe hacer un benchmarking? Pues hacer un benchmarking es un proceso continuo, o sea, que puede realizarse cada año o también, eso también lo define el equipo, ¿no? Pero también puede hacerse después, no sé, de unas iteraciones importantes del producto o servicio, o sea, de una versión a otra, o, no sé, ha cambiado el mercado, porque el mercado también cambia, más ahora con lo de la IA, entonces queremos comparar, no sé, nos queremos comparar con alguien, con otro competidor que nos está tratando ese problema de otra manera y si eso nos aporta o de alguna manera cómo podemos mejorar para tal vez un poco destacar y ser como un ejemplo empresa en usabilidad, no en accesibilidad, no sé. Y eso hace que tengamos un estudio de referencia a profundidad. ¿Y por qué deberíamos comparar? Porque es, o sea, es bueno saber que estamos mejorando y es bueno también mostrar que el diseño de alguna forma es un impacto dentro de un producto. Los cambios que hemos realizado siempre deberían ser de alguna forma documentados para que también podamos mostrar estos cambios como una mejora y nos ayuda como una mejora también continua de de lo que estemos haciendo o rediseñando. Y en UX, lo que les decía, es muy importante demostrar cómo las métricas, cómo nuestro rediseño ha mejorado la experiencia del usuario, la usabilidad, la accesibilidad y cuál es el impacto que estamos dando a nuestros usuarios. Podemos también decir, no sé, que nuestra versión anterior de lo que hacíamos tal proceso hemos reducido al 60% y era una tarea crítica porque si el proceso era registrarse y nadie podía registrarse, pues nadie podía comprar nada dentro de nuestro sitio. Y además esto hace que nosotros como UX podamos dar visibilidad a nuestro trabajo, porque si podemos mostrar hasta en costos, como decía, que podemos decir, no sé, tal proceso ha ahorrado que el usuario o que tengamos más usuario, la retención más de usuarios en nuestra página y que han podido comprar y mostrarles eso a nuestros stakeholders. Puede decir que ellos en la siguiente versión o en la siguiente mejora ya no van a estar tan cohibidos de querer dar, sino mejor van a decir, hagamos estos análisis, hagamos estas mejoras en la navegación, valoremos si tenemos un sitio accesible, ya que la accesibilidad nos ha dado una, no sé, un valor agregado frente a otra competencia. Entonces eso nos ayuda a visibilizar nuestro trabajo como UX. Las ventajas que podemos encontrar al hacer UX es que de alguna forma nos acelera el aprendizaje organizacional, porque no sé si les ha pasado a mí, sí, que a veces uno llega a una empresa y tiene el producto, ¿no? Acá está el producto, pero tú eres como que agarras algo nuevo y no sabes por dónde empezar, puedes empezar por un benchmark porque puedes tratar de conocerlo, ver qué fortalezas, qué debilidades, cómo la navegación literalmente te ayuda a conocer, ¿no? Y además tú puedes a partir de eso mejorar, ¿no?
Además, te reduce el riesgo de errores porque si tú quieres implementar, no sé, la facturación y tú ya ves otra empresa que haga la facturación y de alguna forma te inspiras y ves cómo hacen el proceso, puede que tú de cero inventes o no sé, quieras pensar que debería ser de esta manera el proceso, pero ya al tener una idea ayuda a que tengas un riesgo en errores de tal vez poner ese proceso en marcha. Y además, tener un buen benchmarking, una forma de tener una mejora respecto a cada iteración, hace que los clientes de alguna forma tengan esa satisfacción de tener un producto que les que literalmente les ayude a cumplir su objetivo, no sé, sea comprar algo, inscribirse en algo. Entonces, eso hace que, pues, de alguna forma nuestro sitio sea, pues, algo eficiente. Hay algunas desventajas que se pueden mencionar al hacer benchmarking, pero eso ya depende mucho de no caer en eso, y es que no tengamos que generar dependencia, porque a veces queremos, o sea, queremos hacer lo mismo que el otro y ya no innovamos o decimos, no, pues así funciona. Pero también es bueno tomar unos riesgos tal vez de empresas más grandes, de empresas, ¿no? Que solo haga, por eso es importante también, siempre como les dije, ¿no? Tener como un competidor indirecto, no el que hace lo mismo que yo, porque ahí también podemos de alguna forma inspirarnos. Entonces, algunas veces, pues, como que se genera esa dependencia, ¿no? De que si yo hago y cómo lo hace el otro y tratar. Y a veces también una desventaja que veo o algún momento se pierde y es como que tratan de copiar, ¿no? Y pues sí, benchmarking tiene un tiempo, o sea, tiene un consumo de tiempo y recursos, pero también tenemos que valorar también el costo y beneficio, ¿no? Si yo con esto voy a lograr que mis usuarios compren más en mi página o mi empresa, no sé, sea el top de lo que nosotros ofrecemos, pues creo que tiene que tener el tiempo y tenemos que ver la manera de que pues se dé esos recursos. Pero también, y si no, pues también podemos de una, como les dije, con benchmarking evaluar y pues decir, no, por el momento no, y si no, más adelante. Y por último, lo que les decía, ¿no? Que tal vez pueden caer en una forma de copiar y dejar de innovar, pero eso ya va con un poco más, como al momento de hacer te vas como dando cuenta y dices, no, esto creo que debo mejorar, no puedo simplemente copiar, debo innovar. Entonces, eh, eso sería alguna de las desventajas. Y a la hora de hacer un benchmarking, yo creo, según a mi experiencia y a las cosas que he visto, lo que debemos tomar en cuenta es que lo que creo que he repetido mucho es que en el benchmarking no es copiar, sino es inspirarse y inspirarse con un propósito, ¿no? Además, sí, comparar te ahorra errores, pero decidir qué vas a hacer o qué vas a adaptar en tu producto es lo que le va a dar valor. Y obviamente, este dicho que dice, hasta los líderes se inspiran en otros. Gracias. Termine. Ya, perfecto. Ahora, si quieres, hay algunas como cositas que me anoté por acá, No. con preguntas y demás, que creo que la mayoría realmente ya las resolviste, pero solo como para hacer hincapié en lo que desde mi punto de vista me causó más como curiosidad e interés. Em, lo primero, y de por sí aquí Jason Alzato nos pregunta, se ve muy interesante y necesario, ¿existe algo como un framework para llevarlo todo? De por sí tú mostraste en uno de los slides como el proceso, ¿no? Como primero hago, o sea, primero elijo mis competidores, o sea, contra quién voy a hacer la comparación, y luego como que analizo y luego doy seguimiento. Creo que había una grafiquita de eso. Sí, por ahí, Sí, nada más. no sé por qué Es, aquí me exacto. parece. No sé si ese es el framework común y si en cada uno de los pasos hay como herramientas, por ejemplo, para identificar, o sea, como
si dentro de identificar los objetivos o seleccionar las empresas hay como unos subpasos más, o un formato, o como dice Jason, un framework como para llevar todo, o como tú lo has visto. Pues identificar los objetivos va más a lo que tú quieres mejorar o por qué estoy haciendo el benchmarking, ¿no? No sé, yo quiero hacer el benchmarking porque mi producto o mi aplicación va a añadir un nuevo proceso que es, no sé, la facturación. Entonces yo voy a buscar, porque la idea de benchmarking es también tratar de buscar a los competidores, por eso hay que seleccionar bien las empresas que nos vamos a referenciar, pensar que, porque no es solo agarrar una y decir está bien, sino hay que ver si esa empresa, por eso decimos, si buscar una empresa que sea directa, tal vez que tenga como la misión, visión que nosotros queremos con nuestro producto para nuestros clientes, y una indirecta o también puede ser aspiracional, ejemplo, no sé, quiero hacer un chat porque veo que Messenger tiene el mejor chat, entonces yo selecciono a Messenger, digamos, ¿no? Pero el ejemplo en cada uno es más como de buscar, analizar y qué me puede aportar valor. Ejemplo, la recopilación de datos ya es, eso ya va bueno, anidada a las empresas que tú ya has elegido, de las cuales vas a buscar lo que quieres, o bueno, de acuerdo a estos objetivos que te has propuesto o que te has, y los indicadores que tienes para saber si cumplen esos objetivos, ¿no? Y de acuerdo a eso vas a analizar y comparar, ejemplo, puedes comparar lo que hemos visto, fortalezas, debilidades, si se cumple el proceso, esas planillas, ejemplo, ¿no? Donde si el usuario pudo registrarse, sí, no, sí, o en cuántos pasos, cómo es el copy de uno frente al otro. Entonces tú vas agarrando de todas estas empresas, tal vez las cosas que crees que pueden aportarte valor y al final, en el momento de la implementación, tú decides qué implementar y qué no. Y en el último paso, que es el seguimiento, y es ver también después de eso cómo has logrado o si has logrado que con esa mejora has logrado que el usuario, no sé, tenga una mejor accesibilidad, usabilidad, que la aplicación sea más intuitiva, pero siempre va desde identificar los objetivos y seleccionar las empresas. Ya lo demás, te podría decir que en el análisis y comparación hay varias plantillas, hasta ejemplo, es que todo se puede comparar, ¿no? Si hablamos de comparar entre una y otra empresa, hasta Hotjar es una herramienta que también usan para comparar, porque tienes como todos esos datos de si el usuario ha estado en este sitio, cuánto tiempo, qué es lo que más ha visto, y en mi sitio, qué es lo que ve el usuario, si ve lo mismo. También puedes hasta usar encuestas, o sea, en los NPS que dicen, ¿estás satisfecho con tu llamada en la aplicación? No sé, WhatsApp, digamos, dice la gente, todos dicen 10, entonces en mi caso digo, en mi aplicación dicen 8, ¿no? ¿Por qué dicen 8? También puedo hacer hasta encuestas, o sea, la idea es tratar de sacar todos los datos que te importen, que te interesan, analizarlas y compararlas, porque hasta hay momentos que uno puede ir a preguntar al usuario de cómo le va o cómo hace tal proceso, si se siente satisfecho o no con esta otra aplicación y con la mía, ¿no? Y podría comparar, pero eso cuando ponemos usuarios en nuestros estudios, a veces es un poco más caro. Es un poco el costo de tener como esos análisis ya tienen como un poquito más, ¿no? Tanto de costos y de tiempo. Entonces, a veces con otras plantillas o como los que hemos visto, podemos tratar de como conocer esos puntos que estamos buscando de mejorar frente al producto de otros con el de nosotros. No sé si me explayé mucho. Sí, no, está bien. Ahí yo tengo, bueno, me salieron también otras preguntas. Si tú tuvieras que tomar la lección, digamos, porque al final creo que cuando uno busca benchmarking y si uno lo busca en Google, lo primero que le aparece es como una forma para compararte con otras compañías, ¿no? Y recoger insights. Pero tú también nos decías que se puede hacer benchmarking interno.
sea, como no necesariamente versus la competencia, sino procesos internos de la empresa, a mi misma aplicación, etcétera. Pero ¿cómo se diferencia eso, por ejemplo, si yo comparo mi propia aplicación de, por ejemplo, hacerle un test de usabilidad? O sea, ¿qué diferencia? ¿Eso también se consideraría un benchmarking o entonces el test de usabilidad es un tipo de benchmarking porque al final me estoy comparando a mí mismo, digamos? Y no te entendí mucho la pregunta. Va, bueno, la reformulo. Digamos, ¿qué diferencia habría? O sea, tú dices que se puede hacer benchmarking interno, ¿no? De cómo funcionan mis procesos actuales. ¿Qué diferencia hay con hacer un test de usabilidad, por ejemplo? ¿Eso sería un tipo de benchmarking también? O sea, Pues si yo tengo algo con que comparar, o sea, si tengo un test de usabilidad anterior, de mi versión anterior, y ahora en mi nueva versión tengo otro test, entonces si son números, si son de alguna forma procesos que yo puedo comparar, pues sí sería un benchmarking, ¿no? Porque yo voy a comparar algo con otro, pero si solo tengo un test de usabilidad de una sola aplicación y no tengo frente a qué, entonces solo por el momento es información. Pero si hablamos de benchmarking, como te digo, todo se puede comparar. Yo puedo comparar el diseño, puedo comparar el proceso, puedo comparar, si hablamos del benchmarking interno, puedo comparar dentro de mi empresa mi área. No sé, yo soy marketing, el otro lado es, no sé, diseño. Entonces, puedo comparar qué procesos que son similares, que sea indirecto en este caso porque no hacen lo mismo, pero tal vez hay un proceso que me interesa que hacemos lo mismo, pero ellos lo hacen mejor. Entonces yo puedo comparar ese proceso y ver si yo puedo aplicar como un punto de mejora para mi área. eso es interesante porque al final, em, digamos, dentro de lo que yo conozco, por ejemplo, me parece muy buen, el benchmarking me parece interesante, bueno, me parece interesante de varias maneras, pero pensándolo en voz alta, por ejemplo, cuando uno quiere lanzar un nuevo producto, creo que es bueno hacer un benchmarking, porque al final uno nunca tiene, o sea, siempre va a encontrar a alguien que más o menos, no exactamente, o puede que sí, más o menos ofrezca lo que tú quieres ofrecer en ese producto. Digamos que yo quiero hacer un nuevo wallet, ¿no? Una nueva billetera electrónica o una nueva aplicación de finanzas. Buscaría yo un poco las aplicaciones actuales para como alinear lo mínimo que el usuario debería encontrar en una aplicación de finanzas, por ejemplo. Creo que ahí es donde podría servir. Pero igual también sirve no solo para lanzar productos nuevos, y como que es lo mínimo que espera el mercado, sino también para mejorar, como tú acabas de decir, no sé, un proceso que de pronto la competencia por alguna razón lo hace mejor y entonces quiero empezar a alinearme, ¿no? Como para ver en dónde yo puedo mejorar. Sin embargo, una pregunta ahí, ¿cómo yo obtengo esas métricas? ¿Cómo yo sé que la otra empresa lo hace mejor? Porque yo no tengo datos internos de esa empresa. Entonces, esos datos normalmente son privados, ¿no? No sé, el número de registros, el número de usuarios activos. Cuando uno no tiene acceso a esa información, ¿cómo podría hacer la comparación? Bueno, pues primero a lo que decía, si yo no tengo ningún producto y quiero sacar un nuevo producto, ahí entraría el benchmarking genérico, ¿no? Más como una forma de conocer cómo es la industria y el mercado en lo que mi producto se va a mover. Entonces, estudiaría un poco más lo que tú decías, ¿no? Que el usuario, qué es lo que hace y además, qué está acostumbrado a ver. Ejemplo, en un e-commerce, qué está acostumbrado a ver, no sé, que el carrito siempre está a la izquierda, que el botón sea de tal color. Bueno, que los colores también son otro tipo de análisis, ¿no? Pero, ejemplo, yo ya tengo como una visión genérica de lo que tal vez en el mercado ya funciona, pero eso también cabe analizar otros puntos y es como, sí, ya funciona, pero también tenemos que tener en cuenta los usuarios, para qué tipo de usuarios. Por ejemplo, una aplicación que, que tú quieras sacar tal vez no va a funcionar de la misma forma siendo la misma aplicación en otro país, porque los usuarios son, no sé, con diferentes culturas, diferentes formas de hacer las cosas. Entonces, es importante, sí, vas a
vas a tener como una visión genérica porque se me apagó la pantalla. Vas a tener como ese benchmarking genérico, pero te va a tocar, porque como te digo, el benchmark es de mejora continua, o sea, te va a tocar hacer una y otra vez porque siempre un producto de alguna forma se puede mejorar. ¿Y cómo sabes? La segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo sabes que un producto es líder en tal cosa, ¿no? Ejemplo, eso sería una forma más de investigar y podemos hacer un benchmarking, no solo, ejemplo, con mi producto, podría ser yo agarrar una aplicación, digamos, agarro Rappi, ¿no? Pedidos ya, y puedo ver, ejemplo, qué tienen en común, que uno lo hace de una manera y de otra, y puedo tener más, ¿no? Más comparaciones. Y de ahí lo que está en común siempre es eso que se supone que sí o sí mi aplicación debería tener, ¿no? Porque es lo que el usuario está acostumbrado. Y imagínate que, no sé, el usuario está acostumbrado a poner en un registro nombre, apellido, y yo no sé, yo le pongo apodo, ¿no? Y eso va a decir como que es esto. Pero depende mucho si tú investigas los referentes a donde va a moverse tu aplicación en la industria, puedes buscar y hacer hasta un benchmarking, como te digo, sin incluir el tuyo y ver cuál es mejor. Ahí ya vas a tener una data de que tal vez, no sé, Rappi, digamos, o Pedidos Ya hace mejor tal cosa, ¿no? Y entre 5 vas a tener que, ejemplo, la compra, un usuario lo hace en Rappi en 6 pasos, en el otro 10 y en el otro 5, ya sabes que en el de 5 es el que lo hace mejor frente a los otros. Entonces, también ahí ya te puedes ver cómo lo hace que lo hace en 5 y yo cómo puedo de alguna forma ver que esa es una fortaleza frente a otros y yo aplicarla en mi aplicación que voy a sacar. Ok, ok. Ahí me surge otra pregunta y es, por ejemplo, para empresas como OpenAI, pongámoslo ahí, es muy difícil, o para estas empresas que son como muy disruptivas, que, o sea, los chats ya existían hace mucho tiempo, ¿no? Es como que, o sea, la interfaz, ¿no? La UI de un chat existía hace un montón. Solo que existía desde un punto de vista de persona con persona, ¿no? No persona con AI. Entonces, literalmente a ellos les tocó crear muchas de estas interfaces como o el mismo cloud con los artefactos que ahorita son el Canvas de ChatGPT, por ejemplo, pero casi que a estas empresas les tocó crear muchas cosas desde cero y no había mucho benchmarking que hacer, ¿no? Porque no había, pues no había contra quién compararse. En esos casos creo que no sería útil un benchmarking, o sea, como para esos productos que como que realmente no tengo como de dónde agarrar. Eh, pues, o sea, un benchmarking en eso de la AI, o sea, ejemplo, en este chat GPT, yo creo, bueno, porque igual yo no estoy dentro de la empresa, pero ellos han visto la forma en cómo, ejemplo, una persona habla o cómo es su forma de hablar con otra persona, ¿no? Y de esa han aprendido. Y esa, de alguna forma, ya entre interacción, como te dices, humano-humano, ya ha existido, ¿no? Y tal vez eso ha sido hasta una inspiración de cómo debería ser el lenguaje de la IA, ¿no? Para que puedan tener como esa comunicación, ese chat. Yo imagino que también han hecho un benchmarking de cómo mostrar un chat un poco más efectivo y aún ahorita, ejemplo, se han añadido más cosas, ¿no? Cómo adjuntar una imagen, cómo adjuntar, y esas cosas de chat ya lo teníamos, ¿no? WhatsApp o, bueno, creo que es desde Skype, si no me equivoco, eso ya es muy viejo, ya teníamos cómo era un chat, ¿no? Entonces yo creo que si no, si eres el primero en hacer algo, alguno de tus procesos, creo que puedes hacer un benchmarking, ¿no? Por ejemplo, en el chat, como te digo, puedes hacer entre el habla de cómo debería comunicarse, no sé, lo intuitivo que debería ser en una parte de mi proceso dentro de mi aplicación. Entonces, no sé si te respondí la pregunta, pero eh, eso es lo que me viene a la idea de lo que me comentas. Ok, ok. Sí, ahí
Bueno, ahí quiero tocar, creo que igual ya lo tocaste varias veces, pero solo como para ya ponerlo mucho más explícito, o al menos que yo lo entienda. Em, ¿Cómo tú recomendarías básicamente no viciarse? Y precisamente creo que en un slide tú mencionabas como simplemente copiar el proceso, ¿no? Como, o tú qué aconsejarías para, pues, lo que se llamaría inspirar y no solo como copiar sin ninguna clase de innovación, ¿no? Porque puedes viciar el proceso, ¿no? Como que tienes a tus creativos, tienes a tus UX, UI designers y se hace un benchmarking y de alguna manera, pues, como que ya vicias el proceso creativo. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo hacer un benchmarking, pero aún así proponer algo nuevo, proponer o no viciarse de lo que ya está afuera? Alguna vez me ha pasado investigando, y es que, ejemplo, cuando tú, bueno, tal vez en otra ocasión hablemos de las heurísticas de Nielsen, que eso nos ayuda mucho a la usabilidad de un producto y eso también hace que nosotros podamos innovar. Ejemplo, cuando una aplicación de comprar, no sé, entradas de cine, ¿no? Y se registra, ve la película, selecciona la película, el horario, lo compra y les llega pues un, como el ticket, ¿no? Bueno, les llega como una factura de su compra. Pero en una de las heurísticas de Nielsen dice que los usuarios están, o sea, para que sean más usables o accesibles, podamos apoyar desde el punto de los signos, formas, señalética. Y en una de estas aplicaciones no era un voucher, no era o sea, lo que le llegaba al usuario no era un voucher, no era una factura, sino literalmente, no tengo ahorita el ejemplo, pero era uno de esos tickets que antes te daban, cuando tú comprabas en ventanilla, te daban unos tickets que hasta se podían cortar, ¿no? Pero te daban como esos tickets. Entonces, tenía como esa imagen para el usuario era muy innovador porque siempre estaba acostumbrado a una factura, no sé, o siempre de ver un formato más plano, pero cuando yo de alguna forma innovo y digo, ¿sabe qué? Yo quiero mostrarle como los tickets, como si fuera algo físico, como si él lo pudiera, está ahí, obviamente digital, pero como si lo pudiera ver y si existiera, ¿no? Entonces, hay varias cositas así que, digamos, si tú quieres innovar, a veces al innovar, pues tenemos el riesgo de que quede o no, ¿no? Porque pues son cosas que vamos a ir probando. Pero, ejemplo, esa aplicación, bueno, esa forma de devolver el ticket como una tarjetita de cine, o sea, como las que estaban y se emitían en la ventanilla, fue muy atrayente, ¿no? Y a todos les gustaba y literalmente, mira, aquí está mi tarjetita, ¿no? Y lo compartían, porque para ellos fue como algo innovador y bonito. Puede que el mismo proceso, puede que ahí, ejemplo, tocaría ver, como te digo, el costo-valor de implementarlo, pero, ejemplo, tal vez ese paso, esa impresión de ese ticket aumentó un paso, pero la propuesta, pero la ganancia para el cliente fue mucha. Entonces, eh, creo que esa sería una forma de tratar de innovar en los procesos, o sea, tratar de que de alguna forma que, como te digo, hay algunas también técnicas para mejorar la usabilidad y accesibilidad dentro de una aplicación, que son varias, ¿no? O sea, hay las leyes, las heurísticas, y hay varios tipos también de leyes de diferentes autores que nos ayudan en el hecho de mejorar el diseño o tratar de que para el usuario sea pues de una forma eh, como, como intuitiva, accesible y que le, como que cumpla su tarea, pero con una satisfacción de que ha cumplido y de alguna forma también se lleve como esa experiencia, ¿no? Ok. Otra pregunta. O más que pregunta es, ¿cuál es el formato? O sea, yo hago un benchmarking
Yo vi en lo que nos compartiste ahorita como que había una serie de slides presentando los resultados del benchmarking. ¿Ese es el formato? ¿O puede ser un Word? ¿O cómo es? ¿Cómo se entrega un reporte, un resultado de mi investigación de benchmarking? ¿Cómo es esa entrega? Bueno, primero, o sea, tenemos que poner, obviamente, los objetivos que, como ves acá los pasos, como tener los objetivos por los cuales estamos haciendo este benchmarking, qué empresas, ejemplo, creo que mostré uno, no sé. Hay varias Sí. formas de mostrar, hay varias formas de mostrar. Lo importante es que sea entendible y que pues obviamente eh, puedas tú distinguir los puntos que estás evaluando, ¿no? O sea, ejemplo, acá como veíamos, no sé si se ve bien, pero la navegación, el diseño, la búsqueda. Ahorita no estamos viendo tu pantalla, por si acaso. Porque cuando se apagó, se dejó de compartir. Entonces, si quieres, la puedes compartir de nuevo y bueno, Ok, ya, sí, ahora sí está. Entonces, sí. Show the screen. Ahora sí, lo estamos viendo. Déjame lo ubico y retomas desde ahí. Y si lo puedes hacer un poquito más de zoom o abrir el PDF y mostrarlo a full. pero lo voy a intentar hacer. So, Creo que lo puedes descargar porque ahí está en el previsualizador de Drive. Entonces ahí te lo muestra chiquito. Pero cuando ya lo descargas, creo que ya ahí sí lo puedes, pues, en el visualizador de Mac, sí, verlo un poquito más grande. sí, sí, aquí lo podemos aumentar un poquito, sí. Eso, Sí, sí. eso, perfecto. Bueno, ya. Eh, ahí está perfecto, listo ya. Muéstranos este reporte de benchmarking. Sí, ejemplo, en este caso es importante definir los competidores, ¿no? Y, ejemplo, los objetivos de acá se están definiendo como, en este caso, los features, ¿no? Las características como más relevantes de cada uno. En este caso, yo quiero evaluar la navegación de acuerdo a la cantidad de pasos que hago una compra, que mi usuario hace una compra en estas diferentes plataformas. Y, ejemplo, aquí tenemos la navegación, te dice que de home va a sucursales y ahí podemos ver un poco esta comparativa entre los tres. O el vocabulario. Entonces, el formato es siempre tratar de mostrar, o sea, primero los objetivos, qué voy a medir, cuáles van a ser mis indicadores para medir y tener como estas tres, bueno, en este caso aquí son tres, ¿no? Pero de tres, cinco empresas cada una cómo lo hace. Puede haber, como te digo, las plantillas, depende mucho lo que vayas a usar. Ejemplo, acá es uno eh, donde se muestra como si lo que estoy evaluando cumple, tiene un error menos, un error mayor, o en el diseño, ¿no? Ejemplo, si veo que en esta es un poco más limpio, más balanceado, ¿por qué lo tomo como balanceado? Por ejemplo, dice que hay balance, pero estas secciones donde la información se encuentra están muy juntas, no le da espacio. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya puedo tener un poco más de análisis de lo que yo estoy analizando. Entonces, este documento lo puedes tener así, pero obviamente va a cambiar de acuerdo a tus objetivos, que estés analizando, si la parte de diseño, si estás analizando simplemente algo genérico que puede ser fortalezas y debilidades que quiero tomar en cuenta a la hora de crear mi propio producto, o yo estoy haciendo un nuevo feature de, no, quiero mejorar, aquí que decíamos la navegación, ¿no? Quiero mejorar el registro de mis usuarios. Entonces, voy a tener la navegación en cuántos pasos, creo que era en el otro, pero cuántos pasos voy a, no, aquí está, cuántos pasos voy a tener para enfrente, no sé, ellos tienen 7, 7, 7, si realmente, pues como te digo, ¿no? Si yo quiero tal vez tener un paso menos, qué propuesta, o puede ser mi indicador de, de valor frente a estos tres y cómo lo puedo hacer en menos pasos o entender también por qué considero qué son los tonos, ¿no? El tono de los textos que uso en los botones, en los títulos,
Y en sí, a mí me ha tocado hacer de varias. He hecho de estas, así como de pasos, de navegación, de búsqueda, depende del feature, pero siempre va a ser comparando, o sea, tener los competidores, cuáles son mis índices de comparación y tener tal vez estos comentarios o plantillas que como te mostraba en el que si cumplen o no cumplen y tener como esa, ¿dónde está? Esa forma de decir, no sé, lo cumple, pero en 6 pasos, ¿no? Lo cumple, pero en 8 pasos. Entonces tengo también ahí eh, como un indicativo de que se puede mostrar, ¿no? Y hay números. Mientras haya cosas como medir, pues vamos a poder saber si estamos mejorando eh, en futuras versiones o cómo lo estamos haciendo frente a otros, ¿no? Entonces, también hay esto, como te digo, de plantillas. Entonces, la idea siempre es tener los objetivos, elegir como las herramientas, pueden ser plantillas como esta, pueden ser como las que vimos, hasta como te había dicho, puedes hasta tener, si tienes información de Hotjar, de una herramienta que estarías usando tal vez dentro de tu aplicación y tienes con referente a otras, entonces puedes mostrarle y decirle, mira, esto es, estos son los puntos relevantes que estoy tomando para guiarme, para mejorar y de esta manera yo propongo que mejoremos o rediseñemos este proceso. Ok, ok. Ya como para ir cerrando, em, si alguien tiene que hacer un benchmarking ahorita, ¿qué le recomendarías? O sea, como es una recomendación clave que tú dirías, inicie por aquí, le recomiendo esto, no sé. Creo que la respuesta siempre es depende, Es objetivo. porque si no tiene un producto aún, puede hacer un benchmarking genérico, ¿no? Donde, pues, como te digo, puede evaluar un poco más de forma general la industria, tal vez no tanto en los procesos ni por tarea, que son todos los otros tipos, sino más cómo se mueve la industria en la que quiere hacer su producto o va a estar su producto. Pero si ya está trabajando y ya tiene un producto, si no tiene benchmark, hágalo. Y si y ya teniendo eso, siempre tener como un documento donde puedas ver estos procesos, porque en estos documentos, cuando tengas otra versión, vas a poder compararlos y vas a poder mostrarlos y decirles que esto ha cambiado referentemente a esta versión y estos han sido los beneficios. Y esto no se ha cambiado, esto sigue así y propongo que en esta siguiente otra versión cambiemos esto porque creo que es una propuesta de valor que puede dar un gran significado al usuario, ¿no? Entonces, depende mucho en qué parte está o en cuál es su caso, pero creo que el benchmark es una herramienta, como dije al inicio, muy poderosa para al menos tener como esa primera guía, tener esa línea base para poder medir nuestras mejoras, nuestra forma de mostrar cómo estamos mejorando, cómo podemos ir mejorando más, tal vez. Y ejemplo, ahorita creo que, no sé si lo dije, pero esto con lo de la IA, ya, yo creo que hay muchas empresas que literalmente dicen, ya salió ella, ¿no? Esta empresa tiene ella, ¿cómo yo lo puedo adaptar a mi producto? Si esa es la mejor forma o cómo lo están adaptando mejor otros productos. Entonces, de alguna forma, depende mucho en qué parte del proceso esté, pero igual creo que no sé qué más decir. Yo quería compartir algunas herramientas y quería escuchar como tú qué opinas de estas herramientas. Déjame, te comparto mi pantalla. Ay, por ejemplo, me sale. Select, ¿por qué no me sale? Screen on. Ah, sí, ya.
asusté. Ah, ahí creo que ya la estás viendo tú, ¿verdad? No, Pues sientes al stream, ok. a la Ya, pestañita ya, del stream. ya salí. Ya entré. La primera es esta, capturando.la, que de por sí es una, creo que ellos son latinoamericanos, creo que de por sí son argentinos. Em, Me parece muy interesante esta porque precisamente cuando tú tienes que hacer un flujo de, no sé, estás creando una aplicación bancaria y el flujo de enviar dinero, ¿quieres compararlo? Claro, puedes descargarte las aplicaciones, que creo que en teoría es lo que harían en el proceso de benchmarking, descargar las aplicaciones, crearte un usuario y ver cómo es el proceso, pero esta te puede ayudar un poquito a ahorrar un poco eso, porque acá literalmente la propuesta de valor de esta plataforma es que ellos ya mapearon eso. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ver un onboarding, entonces aquí te muestran cómo es el onboarding de esta aplicación, ¿no? Que es una fintech, por ejemplo. Em, o de Mercado Libre, por ejemplo, comprar algo, ¿no? ¿Cuál es el flujo de comprar algo en Mercado Libre? Entonces acá como que lo que tú nos decías, ¿no? Como en 3 pasos, en 4 pasos, por ejemplo, cómo es el pago de query, ¿no? Y de pronto tu aplicación quiere integrar pagos de query. Entonces como que aquí en esta plataforma, pues como rápidamente saber filtrar por el flujo, por ejemplo, pagos por query, y como entonces ver cómo lo hacen otras plataformas para entonces pues inspirarte y crear tu propio flujo o literalmente copiarlo e implementarlo basándose en otros grandes que ya lo hacen. Entonces, a mí me parece una herramienta súper útil porque literalmente ya te deja los flujos. Por ejemplo, fíjate acá a la hora de comprar, si estás haciendo un benchmarking y estás haciendo tu propia aplicación de cine, entonces pues como que puedes comparar cómo lo hacen los otros cines al momento de escoger una silla, etcétera. Entonces, ellos han estado trabajando. Creo que ahorita, hace poco, ya lanzaron una parte paga que cuesta $3 al mes y tienen mapeados 160 flujos, 4.500 screenshots y más de 60 aplicaciones. Me parece interesante si lo quieren ver, si lo quieren hacer. De nuevo, también pueden hacerlo manualmente, escoger la competencia y pues analizarlo, pero creo que acá esto te ahorra un gran flujo y hasta puedes descubrir otras aplicaciones que también tienen el mismo flujo que de pronto tú no tenías mapeado, ¿no? Entonces, nada, esta se lo recomiendo. Em, el lío es que creo que tienen un trabajo bastante arduo, porque creo que manualmente ellos hacen el proceso como lo haríamos en un proceso de benchmarking, ¿no? Van, se descargan la aplicación, toman el screenshot y lo publican acá. Pero creo que ese es el proceso de valor, ¿no? Simplemente aquí ya me podría ahorrar ciertos pasos comparando esas aplicaciones. No sé si tú ya sabías, creo que de por sí tú fuiste la que me envió esto, pero no sé si tú ya lo sabías. Está capturando punto de leer. Pues creo que es una muy buena herramienta, si me lo preguntas, porque igual ya tienes como las capturas, las capturas y lo que además al tener las capturas los tienes en, en buena resolución y yo creo que ahí ya podrías tener al menos una visión de no sé cuántas aplicaciones están, pero la cantidad ya no me acuerdo que la que mostraste, pero pues eso nos da una gran accesibilidad a tener un campo de estudiar o hacer benchmarking de una manera que pues más accesible a todos, porque hay aplicaciones que literalmente no puedes, algunas, ¿no? No puedes hacer las capturas porque ni siquiera puedes registrarte porque, no sé, estás restringido por país. Ejemplo, si tú quieres comprar, alguna vez cuando estuve haciendo un proyecto de cines, el hecho de comprar y toda la aplicación, en algunas no podía sacar las capturas porque era que no estaba dentro del país, entonces no me permitía como registrarme con el número porque obviamente yo no tenía un número, entonces teníamos que hacer o tratar de conseguir o inventar o tratar de que la aplicación de alguna forma nos registre para poder ingresar y hacer las capturas, ¿no?
Entonces, esto nos abre un poco más a tener eh, como acceso más fácil de Pero, las aplicaciones, ¿no? Y nos ayudaría más. pero digamos que yo, dentro de esta aplicación, no hay la aplicación que yo quiero mapear. Algo así se vería un benchmarking, o sea, como que yo mapeo todo el flujo. Y luego, pues ahí es donde lo comparo contra el mío o contra otras para establecer como una base. Algo así más o menos es que se vería comparar los flujos como ellos mismos me lo están entregando. Porque, ejemplo, aquí está casi como por proceso. O sea, ellos te están mostrando paso a paso todos los procesos, ¿no? Pero, ejemplo, digamos que yo solo quiero saber en cuántos pasos hace una compra. Entonces no necesito ver todas las pantallas, sino tal vez simplemente contarlas, ¿no? Ejemplo, sé que desde el inicio al registro son 5 pasos, ¿no? Entonces, ejemplo, aquí creo que te dan todo, pero pues obviamente tú tienes que elegir y sacar lo que necesitas para dar como este análisis y esta información de lo que necesitas, porque no creo que uses todas las pantallas, porque depende mucho a lo que vayas a analizar, porque si tu objetivo es estudiar toda la aplicación, tal vez, ¿no? Pero tal vez uno que solo es enfocado, no sé, al proceso de compra, entonces ¿y qué es lo que quiere evaluar el proceso de compra? Ejemplo, mi proceso de compra está bien, pero lo que quiero es que, no sé, siempre que el usuario está en la parte de elegir el horario, no puede hacer como que el horario al momento de comprar no puede hacer la clic de compra porque no sé, el botón no se le sale otra página más o no se ve muy claro, entonces puedo decir en esta otra aplicación el botón está más presente, el CTA está más, solo hay un CTA, entonces ahí podría comparar entre los pasos, entre por qué uno y otro sí se compra y otro no, pero ejemplo, acá está proceso a proceso, ¿no? Y yo creo que es más como elegir qué ventanas o qué es lo que yo estoy evaluando y usar y sacar esa captura para lo que yo voy a analizar y mostrar, porque todo no vamos a analizar, más que queramos analizar toda la aplicación, que sería válido, pero si lo más, creo que eso es, ¿no? O sea, tenemos una gran variedad de aplicaciones, podemos buscar eh, indirectos, directos o por funcionalidad y ver cómo lo hacen, nos da como esa pantalla y pues de ahí sacar como lo que los puntos de mejora que queremos aplicar. Entonces al final, Ok, uh-huh. ok, perfecto. Lo único que yo creo que aquí le falta es, obviamente creo que se están basando mucho en aplicaciones móviles, o sea, aquí no tendríamos el flujo en una aplicación web, pero creo que es una herramienta bastante interesante porque ya te ahorra un montón. Si de casualidad estás examinando algunos de la competencia que ya están aquí mapeados, pues te ahorró literalmente hacer ese trabajo y pues ya solo único tienes que empezar a hacer otras comparaciones. Aquí hay otra que creo que es más técnica y es la de PageSpeed Insights, pero esta es más como un benchmarking de los sitios, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de lanzar mi sitio y pues me da como una métrica. Esto puede ser una métrica para mejorar mi website, pero también yo podría mejorar, o sea, ver si al final yo soy un e-commerce, buscar como mi competencia más cercana y también correrlo por acá y pues comparar, ¿no? Como mi sitio, este sí es un poco más técnico de nuevo, mi sitio carga mucho más lento que el del vecino, básicamente, ¿no? Puede ser por X o Y razón, puede que la landing sea más ligera, lo que sea, pero creo que es una herramienta también válida de benchmarking, ¿no? Como, digamos, comparar los tiempos de carga de mi website comparados con los de mi competencia, porque hemos visto que igual los tiempos de carga también mejoran mucho la experiencia de usuario. A ver. Y finalmente, esta que es Product Hunt, que aquí sí ya es como para buscar productos, ¿no? Como uno dice, pero bueno, quiero ver, no sé, un producto, Zule, que queramos buscar acá. Sí. Dime, por ejemplo.
de algo que queramos buscar para empezar a comprar. No sé, deliveries. Delivery. Vamos a ver acá. Entonces acá están aplicaciones, productos. Y vamos a ver qué encontramos por acá. Entonces normalmente encuentras, me parece como un buen buscador, aunque este delivery no sé a qué se refiere. Eh, Busquemos otra cosa. A ver, digamos está Node, Developers Tools, a ver, o SAS. Vamos a ver qué encontramos por SAS. Em, Acá. Entonces, como que hay varias herramientas o varias otras aplicaciones que pues puedes empezar a comparar. A mí siempre me gusta estar viendo Product Hunt porque me parece que salen productos muy interesantes acá que puedes empezar también a comparar si al final vas a lanzar algo nuevo o si ya estás dentro de ese mercado. Por ejemplo, hace poco vi una gran herramienta para analizar keywords. Entonces, acá uno va encontrando como todas esas herramientas em, o encontrar esos productos si es que uno ve que no encuentra fácilmente contra quién comparar, ¿no? De por sí tienen algo muy interesante por acá, a ver si me aparece acá, los Product Awards, que es como las mejores categorías por año, ¿no? Entonces acá tenemos los del 2024 porque el 2025 pues todavía está en curso. Pero, por ejemplo, acá hay varias categorías. Entonces, si quiero en fintech, por acá, por ejemplo, me sale que la mejor aplicación, al menos dentro de la comunidad de Product Hunt, fue Mercury Personal. Entonces, si yo quiero lanzar mi propia aplicación, pues acá iniciar por este que como que tuvo un buen ranking aquí en Product Hunt está interesante. Vamos a ver otra categoría, digamos en productividad personal, en community and social. Bueno, en fin, no sé, por ahí les dejo estas herramientas, la de Capturándola, la de Page Insight y Product Hunt, que me parece interesante. Pues si uno quiere hacer benchmarking, aparte de pues las otras que si ya depende del objetivo, pues ya vas a encontrar unas ya muy específicas de acuerdo al objetivo de benchmarking que tú tengas. Eso les quería como yo dejar por ahí. Nada, ya despedimos el stream. Dinos, Zule, algunas palabras finales, algo que nos quiera recomendar, algo más que con lo que quieras acabar. También puedes compartir tus redes sociales ya para finalizar. No, solo, ¿sabes? Me quedé un poco pensando en la primera aplicación que mostraste, la mejorándola, Capturándola. capturándola, pero ¿qué? O sea, creo que estaba pensando, en algún momento me tocó evaluar un registro de seguridad para un banco y pues creo que, ejemplo, en la parte de si yo quiero estudiar o valorar el proceso de la cámara o cosas así como las cosas del dispositivo, ahí no me ayudaría mucho, ¿no? Porque, ejemplo, ahí no puedo simular, o sea, si, al menos si yo instalo la aplicación y saco mi foto, me puede mostrar que sí sacó o no sacó, ¿no? Y ejemplo, podría afectar el proceso de decir si cumplió o no cumplió, porque en algún momento me pasó que habían aplicaciones que solo llegaban hasta el momento de la cámara por la oscuridad, por muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que en la parte de que dependa de lo que estoy evaluando, la herramienta me va a servir, ¿no? Y siempre creo que es así, ¿no? Si la herramienta hace más como, la herramienta adecuada va más como al problema que quiero solucionar, ¿no? Solo eso me quedó rondando. Y no, nada, creo que muchas gracias por la invitación y espero que algo haya servido. Toda la presentación lo hice como para tratar de que se entendiera lo mejor posible, pues como para cuando yo estaba aprendiendo y recopilando y todo eso. Entonces, espero que les haya gustado y pues gracias. Va, pues nada, esto es todo por esta ocasión. Yo espero ver también a Zule con temas de UX más frecuente aquí en el canal. De por sí, vamos a ver si el otro mes, al menos una al mes, Comprometida. tenemos algo relacionado a UX. Creo que tú diste una charla que ya la has dado en otros contextos,
que creo que se alinea muy bien también con este canal, y es como las heurísticas para desarrolladores. Creo que eso lo diste en unas conferencias aquí. Y creo que esa misma la podríamos traer, creo. Pues obviamente si tú aceptas. Y creo que también se va muy alineado a pues lo que hacemos en este canal, que es mucho frontend y agentes. Entonces, y aprender de usabilidad, aprender de las heurísticas, creo que ayuda un montón a construir un buen producto y aportar nosotros más como ingenieros de desarrollo, como ingenieros de producto, pues a lo que estamos construyendo, ¿no? También dar feedback a los UX, dar feedback a ciertos procesos, cómo los podemos mejorar, basados como en estas heurísticas. Entonces creo que te voy a comprometer a esa charla para heurísticas para desarrolladores, ¿va? Ok. Bueno, no haciendo más por acá, Jason nos sigue diciendo muchas gracias. Déjame colocar ese comentario. Em, Acá, muchas gracias. Esto mejora nuestra visión estratégica y fortalece nuestros hilos. Pregunta: ¿quién está, quién está cuidando a los niños? Eh, Están atados en este momento. No, los está cuidando mi mamá. Ya. Ya, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.